Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. En esta ocasión traemos un tema referente a un sector de los actores de lo que es los flujos migratorios. Casi siempre nos centramos en los migrantes que salen de Estados Unidos por obvias razones. La mayoría de los mexicanos que han salido del país están viviendo en Estados Unidos, pero el día de hoy traemos una nota referente a los trabajadores indocumentados, bueno, de los trabajadores migrantes en Canadá. Es un reportaje que encontramos en el cual ya habíamos nosotros presentado aquí reportajes donde hay corrupción en estos programas de contratación para personas para ir a trabajar de manera temporal a Estados Unidos y a Canadá, en el cual se cobra una cantidad bastante fuerte de dinero, en la cual las personas tienen que pagarlo para poder entrar en estos programas y tener la posibilidad de ir a trabajar al norte. El día de hoy vamos a hablar de lo que pasa una vez que estas personas están ahora sí que en Canadá, en este caso, pero esto es algo que incluso ocurre en Estados Unidos. Son programas muy parecidos a los de Estados Unidos y los de Canadá en referente a los trabajadores temporales extranjeros. Sin embargo, por la cercanía que tiene México con Estados Unidos, que comparten frontera, muchas de las personas pasan de manera indocumentada y no tienen que acudir a este tipo de programas, mismos que Estados Unidos no da para ciertos sectores que ya están cubiertos por la mano de obra indocumentada, pero no así en Canadá. En Canadá encontramos artículo escrito por Vilma Filsi, publicado en diarioelpopular.com, el cual titulan "No se deje esclavizar, conozca sus derechos como trabajador temporal extranjero en Canadá". Y esto sale a raíz de que un estudio de las Naciones Unidas estableció que las dependencias de Canadá de trabajadores extranjeros temporales era un caldo de cultivo para una forma contemporánea de esclavitud. Aquí se hace un recorrido en Ottawa, en Moncton, Montreal, Toronto y Vancouver para estudiar las características de este programa de trabajadores temporales, la cual lleva décadas en funcionamiento y que depende en gran medida de los trabajadores de México, Guatemala y Jamaica. En todo el país se encontró que los trabajadores estaban atrapados en la servidumbre por deudas. Para poder llegar a ocupar estos puestos de trabajo se tienen que endeudar, no es algo que se haga gratuito, tienen que pedir prestado, y una vez que llegan allá, esta deuda no baja, sino que continúa aumentando. También se escucharon testimonios sobre el abuso emocional y físico generalizado, robo de salarios, condiciones de trabajo peligrosas, largas horas, acoso sexual y explotación. El programa de trabajadores extranjeros temporales en Canadá permite que las empresas contraten a trabajadores extranjeros para sectores en los que los canadienses no quieren trabajar, algo que también pasa en Estados Unidos, y eso es lo que permite que vayan estas personas, sobre todo de México, a trabajar allá con un permiso de trabajo. El empleador está obligado a pagar salarios justos, el darse condiciones de seguridad en el trabajo. Aquellos trabajadores que trabajan 8 horas tienen que tener mínimo 2 recesos de un mínimo de 15 minutos cada uno, cosa que no siempre se cumple. El, el trabajador se deja que el trabajador continúe trabajando sin ningún descanso. Se presiona a los trabajadores a veces pidiéndoles que hagan labores para los cuales no fueron contratados, a pesar de que hay un contrato, y lo tienen que hacer porque si no se les amenaza con que serán deportados. A muchos de estos trabajadores, una vez que llegan a Canadá, el empleador les quita su pasaporte para ser prácticamente secuestrados el tiempo que dure la necesidad del empleador, y después ya se les regresa para que puedan regresar a México, y con esto pues evitan que el empleado o el mexicano, el migrante pueda salir a buscar un trabajo mejor remunerado. Hay cosas que no saben los mexicanos que están allá, los migrantes que están allá, que es que tienen derechos. Una de ellas es eso, a un lugar seguro, a hacer el trabajo para el que fue contratado, no hacer ningún otro. Saber que no pueden ser deportados una vez que se les entregue el permiso para entrar a laborar a Canadá. Este permiso, si pierden el trabajo con el empleador que les dio, continúa vigente hasta que no se termine el tiempo del visado. Ustedes pueden seguir en Canadá, pueden buscar otro trabajo y continuar. Ya tienen el permiso para eso, lo cual, al no saberlo,
Por eso tienen el miedo de no dejar a sus patrones, porque tienen miedo de que si dejan de trabajar serán sacados del país. Tienen miedo de ir a buscar otro trabajo, igual por lo mismo. Es algo que se usa bastante en Estados Unidos, en el cual las leyes no son como las de Canadá. Aquí son más flexibles para proteger a los migrantes, pero es necesario que los migrantes sepan que tienen esos derechos. Hay que también que saber que el empleador por sí mismo, él no puede deportar a nadie, no puede hablar para que los deporten. En este reportaje se habla que hay muchísimos empleadores que les dicen te voy a deportar, pero quien deporta es la agencia de servicios fronterizos, no un empleador. Entonces tienen que dejar de intimidar por eso, y pues ahora sí que los migrantes no deben de caer ante este chantaje. Todos los trabajadores en Canadá tienen el derecho de trabajar en un ambiente seguro. Canadá tiene leyes que protegen a los empleadores, pero también a los empleados a trabajar en lugares que no son seguros, donde las condiciones sean peligrosas, porque hay trabajos que son más arriesgados que otros, pero el trabajador tiene que saber que no debe absolutamente trabajar en un trabajo que no es seguro. O en algunas situaciones en que no ha sido entrenado para hacer este trabajo. Pueden negarse a hacer el trabajo y no representará mayor problema para ellos. Si pierden ese trabajo, no van a ser deportados. Su visa, el tiempo que les permita la visa estar en Canadá, pueden estar en Canadá y buscar un trabajo mejor remunerado. Este es el artículo. Continuaremos hablando de Canadá, a pesar de que hay relativamente, en comparación con los que hay migrantes que hay en Estados Unidos, es menor el número que hay en Canadá. Son igual de importantes porque sus derechos están siendo violentados, y tenemos que llevar la información para que puedan trabajar de una manera mejor, y que al final de cuentas sirva de algo el que salgan a trabajar con un permiso a Canadá y puedan regresar. Tener que quitar ahora sí que los hechos de corrupción en el cual se siguen abusando de estos migrantes porque no salen para beneficio de ellos, salen ante la enorme pobreza, la falta de oportunidades en México, y luego pues son cooptados por un grupo muy pequeño de personas sin escrúpulos, el cual les ayudan a tramitar estos permisos de trabajo, pero pues que les deja una ganancia muy muy pequeña al trabajador, pero a estos intermediarios y a los patrones que están allá contratando les deja grandes ganancias. Esto es también algo que pasa en Estados Unidos, pero se nos hizo interesante este reportaje aquí sobre estos trabajadores en Canadá. Esperemos que esto sea de utilidad para la comunidad. Si tiene aquí en México, si tiene familiares trabajando en Canadá, déjenles saber que tienen derechos. Continuaremos investigando para darle información de todas las dependencias en donde ellos pueden llegar exactamente a denunciar cualquier tipo de atropello a sus derechos que tienen ellos como trabajadores. Al entrar con un permiso de trabajo los protege la ley, e incluso aquellos, por ejemplo, que están en Estados Unidos, que igual los protege la ley, con papeles o sin papeles. Las leyes que están hechas tanto en Canadá como en Estados Unidos van a proteger al trabajador sin ver exactamente su estatus migratorio. Entonces, perder un poco ese miedo para poder defender los derechos de todos los trabajadores y de los migrantes. Bueno, pues por esta ocasión es todo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega.